Bien, Francisco, ¿verdad? ¿Cómo estás? Sí, bien Ah, usted, doctor. aquí está ya, listo. Saludos, saludos. Igual, Hola, saludos. Todo en orden, por ahora todo en orden. Sí, qué bueno. Muchas gracias. ¿Cómo le va con las clases ahora? ¿Cuándo empiezan o cómo? Pues el 24 se reanuda el Ujú, semestre ujú. y pues va a ser en línea. Todo en línea. Sí, por ahora todo en línea. Hasta que haya otra indicación, pero por el momento todo en línea. Ok. Doctor Salpa, saludos. hola, buen ¿Cómo día. está? Doctor, Bien, buen gracias. día. Un gusto verlo. Igualmente. ¿Cómo está la maestra Tere? Bien, aquí trabajando también desde casa. Bueno, con muchos saludos. Muchas gracias. Ese profe Mesa, te sacaste punta de más. ¿Cómo estás, profe? Para andar aquí a tonos contigo. Ande pues. Hola, ¿Cómo muy buen día estás? a todos y a todas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenos días, buenos días. Doctor Libreros, doctor Salpa, doctor Oliver, el doctor Abrisa que se está conectando y ahí el más irreverente de todos, Francisco Aguirre. Qué gusto saludarte, Paco. Confirmo lo que decía Paco Aguirre, doctor Oliver. Creo que ahora se pasó un poquito de más el estilista, ¿no? Se trabó, ¿verdad? El Se profesor trabó. Mesa. Sí, sí, sí. Bienvenida, Brisa, qué gusto saludarte. Buenos días a todos y a Brisa, todas. Brisa. ¿Cómo están? Muy Gracias. bien. Saludos, bien, gracias. Bendito sea Dios, qué bueno. Buen día, doctora. Gracias, buen día, Francisco. Ahora sí, Oliver, ¿nos querías refutar algo? ¿Qué pasó, perdón? Que si nos querías refutar algo de lo del peluquero, del estilista. No, nada. Es la moda, es la moda. Aquí también lo vamos a No, todo implementar en la bien y a la secretaría. orden. Ya a partir de la próxima semana vamos a empezar con Sí, informática. no. Aquí les ejerce ese liderazgo, por favor, ahí, mira. Si ustedes vieran aquí a Alex, al compañero Alex, el sacrificio que va a hacer para raparse por completo. Bueno, pues con el gusto de saludarlos. Vamos a empezar la reunión. De antemano agradecerles como siempre su presencia, su puntualidad, el compromiso que tienen para con la Secretaría y particularmente para este Consejo Editorial. Bueno, me comentaron que llegaron a importantes acuerdos la reunión próxima pasada. Ya más o menos me puse a mano. Por ahí hay algunos pendientes, pero no sé si derivado de la sesión pasada alguien tuviera algún otro comentario que hacer. No, Aquiles. ¿No? No, ninguno. Ok, Yo, perfecto. yo Entonces, tengo uno. sí, adelante. Muy breve, nada más, digo, el día de hoy vamos a discutir los temas de la convocatoria y cosas por el estilo. Igual nada más tener presente que quizá, en mi opinión particular, dado que no vamos a tener digamos, una revista que es académica completamente,
necesidad de tener protocolos de revista académica. Una cosa que quisiera poner sobre la mesa a la hora de que discutamos la convocatoria del día de hoy. Estamos teniendo un poquito de mala recepción de tu audio, doctor. Se nos cortó, no sé si nos pudieras repetir. Sí, perdón, ahorita me voy a mover, pero me voy a mover para mejorar mi recepción. Lo que les comentaba es que quizá valdría la pena verificar y considerar los lineamientos que se pusieron a convocatoria de hacer una revista completamente académica. Sí me gustaría ver la posibilidad de revisar eso en este programa. Lo volvimos a perder, ¿verdad? Sí. Y nos quedamos en volver a revisar. No sé si tuviera que se conecte ahorita y con posterioridad lo sacamos. Secretario, adelante con la estimación de los puntos a tratar para el día de hoy, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, para dar seguimiento a la reunión de trabajo que habíamos tenido en fecha 21 de julio, se envió un par de documentos en el transcurso del mes de julio, como ya se había anticipado, con la intención de enviar por una parte del lado de la consejera Belinda Camarena un diagrama de flujo sobre el consejo editorial y por parte nuestra unos lineamientos editoriales, una suerte de primera convocatoria que pudiera contener estos lineamientos editoriales como una especie de primer saque para que pudiera ser enriquecida por los consejeros y nutrido por las participaciones. No sé si en ese sentido les parecería bien que hiciéramos tal vez una presentación muy somera, breve, de cada uno de los documentos y si hubiera algún comentario sobre ellos o algo que se quisiera ir puntualizando, en ese caso ir tomando el curso de las participaciones. Si les parece a ustedes bien esa dinámica, no sé si le parecería, consejera, poder ver el primer documento que nos hicieron llegar, que fue el diagrama de flujo del consejo editorial, para ver a qué, digamos, límites o normas estamos jurídicamente constreñidos, ¿no? No sé si estoy admitido para compartir el documento. Una disculpa, Aquiles, ya regresé, tenía mala señal y me moví del lugar, pero me someto a la lista de oradores. Tenemos registrado, doctor, para ya que tienes mejor audio, mejor señal. Vamos nada más siguiendo el orden de la sesión próxima pasada y al final, si te parece bien, abordamos el tema que nos ocupa. Claro. Ok. De acuerdo, sí, de acuerdo. Vale. Proyectamos el diagrama de flujo que nos sugiere la comisionada, la consejera Belinda. No sé si nos lo quieras explicar. Adelante, Belinda. Hola, buenos días a todos.
¿Me escuchan ustedes? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ahorita Buenos ya. días. Sí. Buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Bueno, ese es un pequeño diagrama que hicimos que básicamente son los artículos del estatuto que se les había compartido previamente, ¿no? Entonces, bueno, primero, pues el secretario técnico, el maestro Aquiles, es, Parisette, no sé si podría mover el cuadro porque me... ¿Lo controlan desde aquí? No, sí lo controlan. Ajá. No, mira, Sí, lo tengo, porque me lo tapa, tengo minimizado. Ese más bien lo controlan. lo más ¿Se puede chiquito. minimizar con el botón de arriba a la izquierda? Sí, gracias. Para poder explicar. Bueno, el maestro Aquiles expide la convocatoria. Bueno, cuando se hizo la reforma del Consejo Editorial, lo que se trató pues era justamente no imponernos tanto dentro del estatuto como tantas normas tan rígidas para poder adaptar a lo que podría ser la temática o concepto de la revista. Entonces, bueno, el secretario técnico expide la convocatoria, en el estatuto no establece por cuánto tiempo tiene que ser, o sea, hay total libertad del secretario técnico para establecer los términos de la recepción y, sin embargo, la selección y la publicación, pues sí está acotada para que sea realizada mediante un dictamen doble ciego que van a ser realizado entre los consejeros y pues las personas que envíen su artículo, ¿no? Entonces, pues bueno, los interesados envían su material. El área directa que va a recibir todo el material académico que se reciba, o bueno, para publicación, es el licenciado Parisette, en el área de Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas, que va primeramente a realizar una primera revisión sobre el material para recibido, para que a su vez pues sea remitido a los consejeros. Es decir, lo que va a hacer la Dirección de Políticas Públicas es que cumpla los requisitos que dispone el secretario técnico en la convocatoria, ¿no? Más sobre todo requisitos de forma. Y ya toda la cuestión de que para que sea una publicación que amerite ser publicada, valga la redundancia, sería ya realizada por los consejeros. Bueno, paralelo a ello, se realiza todo el tema del diseño de la publicación, que eso pues los consejeros ahí no tenemos ninguna facultad. Y ya podemos aprobarla. Puede aprobarse condicionada a que se haga ciertas modificaciones o puede rechazarse por completo. Y ya este material pues se remite para su respectiva publicación, ¿no? Así es como nos dice el estatuto que va a estar, que se prevé el periodo o el trámite para publicación. Entonces, en realidad, pues digamos que nuestras normas son flexibles respecto a cómo debe de ser la convocatoria, más lo que sí está acotado es cómo debe de hacerse la selección. Sí, y es, bueno, hay una exposición muy breve. Claro que sí. No sé si en este punto quisieran intervenir. Yo tengo una pregunta. Bueno, comentario. Del doctor Oliver. Doctor Oliver. Sí, digo, igual es muy similar, digamos, en línea a lo que iba a comentar. Creo que vamos por buen camino, pero habrá que definir algunas cosas. Por ejemplo, aquí en el diagrama, en el flujograma, encuentro que los consejeros hacen la dictaminación. Tengo entendido que la semana en la que discutimos esto, tanto el profesor Genaro Salpa, bueno, por lo menos él claramente señaló que esa actividad quizá no debería ser atendida por los consejeros o de forma exclusiva por los consejeros. Yo segundo esa moción y digo, ahora más aún cuando la revista, dijimos, tendría un carácter más de corte artículos informativos, pero no necesariamente académicos. Y eso es importante porque si no tienen este corte académico, entonces hay
muy poca justificación para realizar dobles ciegos, más aún dobles ciegos de los mismos consejeros que están formando parte de este comité, que luego podría ser, digamos, algo no menor. No menor en dos sentidos. Por un lado, es mucho trabajo estar dictaminando artículos. Digo, obviamente, esperemos que en algún momento vengan muchos artículos a dictaminar. Quizá ahorita no va a ser así, pero de cualquier forma es mucho trabajo el que realizamos y generalmente a nosotros como académicos nos llama mucho la atención poder dictaminar trabajos académicos o científicos precisamente porque hay algo que dictaminar, es decir, hay un formato, hay unos lineamientos para los cuales es muy útil el proceso de doble ciego. Pero si esto va a ser una revista más de corte, como habían señalado, nexos, cosas por el estilo, entonces me cuesta un poco de trabajo entender el valor, o quizá lo podemos definir aquí, el valor del doble ciego, o bien definir los criterios que tienen que llevarse a cabo para un doble ciego, y esto también con el propósito de evitar que se señale a la revista como que tiene una línea editorial muy específica, en fin, que pueda ser mal utilizado en el futuro y públicamente. Entonces, son cosas que quisiera considerar poner sobre la mesa porque eso evidentemente modifica el diagrama. Entiendo que están los estatutos, pero pues es todavía momento de pensar sobre los alcances y la necesidad de tener un proceso como este para los objetivos de la revista que se señalaron en la reunión anterior. Bueno, me parece muy interesante el comentario que nos hace el doctor Oliver. Yo ahí abonaría con algo, si les parece. Digamos, en primer lugar, bueno, siempre existe la posibilidad de tener más consejeros editoriales que en un momento determinado, por la carga de trabajo que se pudiera dar, por el número de artículos que se estuvieran solicitando a publicación, pues incrementarlo para que no sea excesivo, porque entendemos la lógica de que en primer lugar son honorarios, son honoríficos ustedes, y sabemos que es un trabajo pues muy, muy arduo. Y el segundo punto es, derivado de lo que me platicaban que había acontecido al final en la reunión próxima pasada, se veía la posibilidad de tener como un esquema de 3, ¿no? Artículos científicos, estudios de caso o problemáticas científicas a trabajar, y otro donde fuera más como de divulgación y de información. Yo creo que el caso de los estudios de caso, la situación que impera con los artículos científicos, pues necesitaríamos de su expertise, de su preparación y de su calidad moral como para poderlos dictaminar. Pero en el caso de las cuestiones de divulgación o de información, yo no le vería problema en que alguien de aquí de la Secretaría o algún consejero editorial nombrado exprofeso, exclusivamente para los artículos no científicos, pudiera llevarlo a cabo. No sé qué les parezca esta idea. Ajá. Doctor Oliver, adelante. Sí, gracias Aquiles, creo que eso en parte atiende muy bien el primer comentario que tenía que ver con el trabajo que implica la revisión de los artículos. Sobre el segundo también creo que es importante distinguir y entonces diferenciar muy bien el procedimiento para aquellos artículos que son más de corte opinión o que son artículos que no necesariamente necesitan de nuestro arbitraje, por un lado, y por otro lado, aquellos que sí son más de corte académico, científico, que me parece que sigue siendo algo muy valioso que se puede ofrecer en esta revista. Ahí, en ese caso, podríamos participar en el proceso, y yo diría, no solamente de dictaminación, quizá por un lado, pero por otro lado, en el proceso de recomendación de dictaminadores.
que yo creo que eso es una cosa que no hemos discutido, que puede también servir a atender el punto anterior. Los que estamos en el consejo editorial podríamos, digamos, ser árbitros de tercer nivel o de segundo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, podríamos echar mano de aquellos colegas que no están en el consejo, pero que tienen experiencia en el tema para que ellos funjan como dictaminadores, tal cual como una revista. Y cuando existen discrepancias entre diferentes dictaminadores, discrepancias importantes, entonces ya entra el trabajo de alguien del consejo editorial, ¿no? Que es precisamente que puede decantarse hacia un lugar, hacia un revisor o hacia otro revisor, o incluso haciendo alguna contribución adicional a la revista, pero únicamente en el artículo específico que tiene que ver con trabajos académicos y científicos. Me parece estupenda la idea, doctor. Me parece magnífica. Así descargamos un poquito el trabajo en ustedes, pero además sacamos a un tercero este paneo que se pudiera dar de el análisis de esos artículos. Y si ustedes lo recomiendan, bienvenidas las propuestas, sin Claro lugar a que sí. dudas. Sí, también la consejera Camarena había pedido el uso de la voz. Bueno, si me permiten, creo que lo último que se propuso sobre dividir un poco la dictaminación en razón del tipo de trabajo que se reciba, agilizaría más el trabajo y el proceso, con la esperanza de recibir muchos artículos y proyectos. Pero creo que sí también, nada más recordar y acotar que pues al final creo que todos deben, para cumplir con los términos del estatuto, sí contar como, digamos, un visto bueno, ¿no? O sea, digamos, sí puede dictaminar a alguien más, pero al final, pues, quien selecciona propiamente todo es el consejo editorial, ¿no? Entonces, quizá nada más, pues, recordar que sí todo debe ir avalado por los consejeros, ¿sí? Claro que sí, si me permitieran hay una breve intervención. El punto al que están refiriendo es una división, una distinción que es el estatuto entre el momento en el que el dictamen a doble ciego puede generar una propuesta de un texto para ser incluido en algún producto editorial y otro momento en donde se distingue la sesión del consejo en pleno, en donde aprueban su inclusión o en el siguiente número de la revista o en otro material editorial distinto o su reserva para una publicación posterior. Entonces son dos momentos que distinguen. Entonces efectivamente al final el consejo se acabaría pronunciando sobre el texto. No sé si hubiera alguna otra intervención. El doctor Genaro. Adelante, doctor. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien. Por una parte, pues estoy de acuerdo en lo que propone el doctor Oliver, era lo que yo había propuesto en la reunión pasada. Pero ahora quisiera añadir en este diagrama de flujo, hay un globo donde habla de diseño. Y yo diría que sí hace falta un diseño de la revista, pero que tiene que estar, digamos, no en el diagrama de flujo, sino antes de iniciar pues todo el trabajo de la revista. Digamos que pues nuestra revista necesita pues una especie de portada, las secciones que va a tener, etcétera. Y yo ponía como ejemplo las revistas Nexos, Letras Libres, Este País, etcétera, que incluso no solamente en su edición impresa, sino en su edición en línea, pues tienen, digamos, este diseño de la revista y las secciones que van a aparecer en ella. De alguna manera las secciones ya están señaladas en el diagrama de flujo y en la propuesta de convocatoria.
porque la revista contendría ensayos, casos de estudio, artículos, reseñas, que serían posiblemente las diferentes secciones de la revista. Pero creo que hace falta un diseño de la revista en cuanto, pues diseño así, que no sé cómo llamarle, pero artístico, por decir de alguna manera, del título, de la portada, etcétera, pero que tenía que ser pues algo previo incluso al diagrama de flujo y a la convocatoria. Gracias. Gracias, doctor. Tomamos nota. Correcto. ¿Alguna otra intervención sobre el diagrama de flujo? ¿No? Entonces sería ese punto. Ok. Presidente. Siguiente. Siguiente. Entonces, sobre el siguiente punto, el siguiente punto es, voy a compartir el documento, si me lo permiten. Es la convocatoria para recibir propuestas de participación en la revista Integrus. Y una división que aprovecho para hacer un par de comentarios. El primero, traté de sintetizar las conclusiones a las que arribamos en la parte final de la reunión pasada. No sé si se pudiera minimizar las pantallas para poder ver el texto, por favor. Y en este se menciona que se trata de una publicación semestral digital, como se había comentado, cuyo contenido trata sobre el combate a la corrupción y el fomento a la cultura de la integridad, otro tema que de alguna manera está plasmado en diversos puntos del estatuto. En los ámbitos público y privado, la principal encomienda de la revista es publicar trabajos de divulgación. Aquí tratamos de insertar o dibujar, como lo menciona el doctor Falpa, las secciones en las que pudiera dividirse la revista, de las que se estuvo hablando también el doctor Oliver. Publicar trabajos de divulgación de corte académico. La expresión, si ustedes juzgarán si será la que mejor expresa el sentido, si se busca que sea una revista de divulgación, sin embargo, se busca que esa divulgación tenga digamos, cierta calidad. Dirigidos, por eso se pone también o se expresa, ya que todavía no tenemos un primer número, con el cual los posibles participantes o los autores de los trabajos pudieran contrastar el tipo de trabajo, que creo que podría ser positivo describirlo, dirigidos al sector académico, servidores públicos y hacedores de políticas públicas en general. Todos los ensayos, reseñas, artículos o casos de estudio, ahí se trata de dibujar las secciones. Deberán ser inéditos y originales y adherirse a los lineamientos y requisitos previstos en estas bases que se estructuran en 3 puntos que vienen mencionados en el estatuto igualmente. Se habla de la recepción, por una parte, en donde hay una serie de requisitos formales, que como se vio en el flujograma, la Dirección de Vinculación y Políticas Públicas tendría que verificar. Son requisitos formales, pero además hay un requisito que nos interesa en términos de, sobre todo, tener la tranquilidad de contar con alguna declaración por parte de los autores de los trabajos, en el sentido en que su trabajo es original, pues, y que nos está autorizando para utilizar su obra, ¿no? En ese sentido, la Dirección de Vinculación y Políticas Públicas verificaría que se contara con este requisito para poder utilizar los trabajos, y unos requisitos de forma muy, muy generales. Una segunda etapa, que es la etapa de selección, en donde existe la intervención que se describió antes, en donde está la revisión a doble ciego, que efectivamente sí establece el estatuto, y hay un
dictamen, pero este dictamen del consejero que lo emite no es, por decirlo así, definitivo, o no pasa o no se procede a la divulgación inmediatamente con el dictamen de ese consejero, sino que hay una tercera etapa de publicación en donde el consejo en su conjunto votará para ver si se integra el material que ya tiene la revisión del consejero dictaminador, si se integra al próximo número de la revista o algún otro producto editorial, o simplemente si el consejo no está de acuerdo con el punto de vista del consejero que dictaminó y determina que no debe o que no se autoriza su publicación. Básicamente en estos términos hay un aviso legal al final en términos de responsabilidad de los autores y la originalidad de los trabajos, pero de este esquema muy en general se compone la convocatoria. De ahí, pues, los comentarios que pudieran, por parte suya, alimentarnos o nutrirnos, ¿no? No sé si alguien quisiera comentar o puntualizar sobre alguno de los términos. El doctor Genaro Salpa, por favor. Yo quisiera comentar acerca de, en algún punto, no recuerdo cuál, en el que se dice que los autores tendrán que hacer llegar el original a la dirección de la Secretaría Ejecutiva, etc. En muchas de las revistas en las que yo he participado, pues esto no se pide. Entonces yo creo que esto sería complicar demasiado el proceso. Todo lo hace uno en línea, incluso la autorización para la publicación, como que la cesión de los derechos de autor, digamos, para que se publique en una revista, también se hace en línea. Uno simplemente pues manda el artículo se dictamina, y en algunas revistas incluso dice que si uno manda el artículo, eso supone que está uno de acuerdo en que se publique, es decir, que cede uno los derechos de autor sin necesidad de firmar otro documento aparte. En algunas otras revistas sí hay que firmar un documento aparte, pero también en línea. Entonces, pues el hecho de tener que mandar algo firmado y el original a la dirección de la Secretaría Ejecutiva se me hace que complica un poco el proceso. Entonces, para verificar en ese sentido, vamos a hacer la anotación por aquí. Verificar la verificación de no contar con el original. Para analizarlo, digamos, si podemos prescindir de él o basta con tener una imagen escaneada que nos pudieran acompañar con el artículo o alguna manera de firmar en línea. Correcto. No sé si hubiera algún otro punto. Sí, la doctora Brisa Campos. Gracias, Pariset. Me voy a ir en orden, esperando abonar justamente el trabajo de esta convocatoria. Si lo creen conveniente, bueno, podemos profundizar, y si creen que esta aportación puede ser mejorada o incluso desechada, pues adelante. Inicio con la recepción del documento.
si bien están manejando un correo electrónico en el cual se enviarán los trabajos, me parece oportuno que también se manifieste cómo se debería de nombrar el documento en el caso específico de la persona que va a ir acumulando los trabajos, deteniéndolos en la primera fase del flujograma, pues podrá justamente poder descartarlos o aceptarlos con mayor prontitud. Normalmente puede ser el apellido, guión bajo, nombre del trabajo, etcétera. Eso me parece que puede auxiliar en tiempo para que tengan una primera fase. Posteriormente, en la cuestión de la forma de los trabajos, ya cuando se está hablando de los requisitos, se están desglosando a partir del 1.1 cuestiones de forma. Me parece que si bien se está buscando un diseño, y eso me parece muy importante a partir de la percepción y aportación que han hecho tanto el doctor Genaro como el doctor Oliver, también incluso se podía especificar cómo se puede presentar el título a partir de negritas, tamaños, mayúsculas, etcétera. Hay un elemento que también me parece que es importante acotarlo, ya que no se está hablando de extensión. De acuerdo a la extensión de trabajos va a variar, y yo creo que sí es importante manifestarlo, ya que será diferente en cuestión de ensayos, artículos, reseñas. Eso me parece que puede ser también importante en algún momento mencionarlo para que esto sea previsto. En el 1.2.1, cuando se está hablando del currículo de los autores, yo creo que está perfecto que se tenga un currículo de los autores, pero normalmente, e incluso abonando el tiempo, podría ser una reseña muy breve, ya que de repente, bueno, pues aquí tienen la muestra de algunos de los doctores que están presentes, tienen un currículo muy extenso y ahí se perdería bastante tiempo para poder nombrar incluso algunos de los elementos que quisieran destacar y rescatar al momento de publicar el trabajo. Entonces, una breve reseña muy sencilla, que incluso también se podría manifestar ahí qué elementos se necesita. Y finalmente, con respecto al 1.2.2, me parece muy importante lo que acaba de decir el doctor Genaro, porque incluso es una cuestión de ahorro de papel, ahorro de espacio, pero sobre todo creo que ahí también ustedes tendrían un espacio no solamente físico, sino en tiempo, porque eso les quitaría un trabajo excesivo. También yo creo que si se va a enviar todo en línea, se necesita especificar si tiene que ser en PDF, en Word, etcétera, cualquier formato, ya que se necesitará tomar en cuenta que posteriormente se hará un diseño para que aparezca en la revista. Aunque ya se especificó el formato, pues de repente sí se necesitan hacer algunos movimientos y quizás sea oportuno mencionarlo. Y la cesión de derechos o carta de donde estamos cediendo el derecho a publicar, me parece que solamente se les debería de pedir a los trabajos ya aceptados, puesto que también eso beneficiaría a que ustedes llegaran a obtener un mayor número de archivos y de trabajo pues que no es necesario. Y yo creo que ya al final es importante, ya no está aquí mencionado, pero se tendría que tomar en cuenta en la convocatoria manejar tiempos con respecto a tiempos de recepción, aceptación y publicación, puesto que se está mencionando que hay un formato en donde se les está avisando a los autores si estos tendrán aceptación directa o aceptación con alguna modificación o definitivamente no fue aceptado. En el caso de aceptación con alguna modificación, también se tendría que tener muy claro los tiempos que contaría cada uno de los autores para poder modificar, si así lo desea, su trabajo para que sea publicado.
Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesantes sus comentarios. Estamos tomando nota de todos y cada uno. Claro que sí. Estoy haciendo la anotación. Quisiera repasarla para verificar nada más que estemos completos. En síntesis, los comentarios, entiendo, sería nomenclatura del trabajo, una propuesta, apellido con nombre del trabajo, formato para los títulos del cuerpo del trabajo, la extensión, una extensión propuesta, especificar el formato del archivo, el currículum podría ser una reseña breve, incluso con algunas características que se le delinearan. El tema de que solamente se le pidiera la autorización del uso de obra a los que fueran a ser publicados, por eso se le puso esta frase al final, de que lo entregaran previo a la publicación del producto editorial. Si fuera completamente en línea, pues entonces ahí desde el principio se contaría con el documento escaneado que se requiere, ¿no? Ya no habría, digamos, esta otra necesidad de requerirle algún esfuerzo adicional al autor, y agregar los tiempos de recepción, aceptación y publicación. Si bien en este apartado, o digamos en este punto, se estimaba un plazo de, creo que no sé si me ha sacado de la comunicación, el autor tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la devolución, para presentar su versión corregida. De cualquier manera, creo que no está de más revisar completo el tema de los tiempos en todo el flujo. Si no me equivoco, creo que es en lo sustantivo en lo que consiste la intervención, y si no hubiera otra de por medio, me había solicitado el uso de la voz la consejera Camarena. Apunto al doctor Libreros y al doctor Oliver Mesa. Enseguida, consejera Camarena. Ok, gracias, presidente. Bueno, también, Secundo, me parecen muy buenas las observaciones que hace la doctora Brisa. Nada más, yo creo que respecto a los periodos, también en el estatuto se habla de una convocatoria permanente, y de hecho cuando el licenciado Pariset hizo un primer proyecto como convocatoria permanente. Entonces creo que habría que definir si sí se va a tener como tal la convocatoria permanente, o van a ser como convocatorias, pues sí, para cierto periodo, que también creo que implicaría definir si en cada publicación se pretende abordar una temática en específico, que era algo que pues también habíamos pues sugerido en la reunión pasada, si se iba a definir. Entonces creo que, bueno, nada más es un comentario respecto a lo último que dice la doctora Brisa de los periodos, que sí, primero creo que entonces tenemos que definir, bueno, va a haber una convocatoria permanente o una convocatoria por cada publicación, y si va a ser también por cada publicación, si va a ser temática o siempre va a ser abierta a que el tema general sea el fomento a la cultura de la legalidad y combate a la corrupción. Sería todo. Gracias. Gracias, maestro. Yo agradezco el comentario de la consejera Belinda. Se me hace también muy interesante. Miren, yo quisiera ver primero cómo nos va con el primer número, y luego entonces sí poder hacer sesgos, separaciones o segregaciones. Creo que el planteamiento que nos hace el director general de Vinculación y Políticas Públicas es muy razonable, en el entendido de que la convocatoria debería de ser permanente hasta en tanto no tuviéramos un stock suficiente o un material suficiente como para poder hacer números ya muy bien segmentados de temáticas en concreto. En mi opinión, muy personal, respetaré la opinión que ustedes emitan, creo que en este primer ejercicio la convocatoria debe de quedar como permanente, en virtud de lo que se pueda ir recibiendo de artículos para su publicación. Yo sí quisiera
concluir 2020 con el primer número y que tuviéramos temáticas pues muy generales, y luego entonces sí empezar ya a ser un poco más exigentes o hacer más segmentos de los que tuviéramos a bien, ¿no? Esa sería mi opinión muy personal. Muchas gracias, presidente. Había pedido el uso de la voz el comisionado Libreros. Bien, buenas. Saludos a todos. Aprovecho esta oportunidad. Me da mucho gusto ver que están bien todos y espero que así nos mantengamos. Definitivo, pues me sumo a todas las propuestas que ya se han señalado. Algunas yo ya las eran, puntualizaciones en las que ya había detectado alguna posibilidad de aportar. Yo creo que en relación a lo del currículum para los autores, bastaría con que nosotros establezcamos cuál es el modelo de currículum y la información que vamos a solicitar para que también se estandarice aquí. Y al momento de que, eso sería, digamos, así como se hizo la declaración en temas de derechos de autor, pues que tengamos un documento similar, que a quien esté interesado lo llene con esa información mínima que el parámetro lo establece la comisión. Eso ayudaría mucho a no tener unos currículums muy grandes o información que luego tengamos dificultad de procesar porque incluso el formato sea de difícil lectura. Entonces conviene tener un formato estandarizado. Yo diría, en todos y cada uno de los actos que se van a ir desarrollando, tener ya el formato estandarizado. Si tenemos, por ejemplo, un ensayo, pues que tengamos una hoja Word con cuáles son las especificaciones de un documento muestra que se pueda descargar para que la gente pueda trabajar sobre eso, por ejemplo. Si va a ser una reseña, que tengamos una reseña ya previamente cargada para ver cómo se podría utilizar, y eso simplificaría mucho el tema. Y ahí podríamos decir, pues son 10 páginas a tal formato que esto nos implicaría tanto, ¿no? Eso creo que podría ser de bastante ayuda. Y aquí una pregunta para todos los compañeros académicos. ¿Cómo opinan en relación a esto de divulgación? O sea, que la vocación de la revista sea, dice, divulgación de corte académico. ¿No podríamos encontrar algún tipo de concepto, no sé, pegado más a requisitos de PRODEP, quizás para que sea atractivo para la gente que quiera publicar aquí? ¿A qué voy, compañeros consejeros? Que en sí mismo como que es contradictorio, aparentemente para efectos de investigación, el hacer una investigación con una divulgación, o sea, por temas de parámetros CONACYT. Entonces, no sé si podamos reconducir este concepto a hacerlo algo más atractivo hacia otros estándares como los de PRODEP. Brisa, tú que eres muy ducha en todos esos temas. Pues me dejó pensando, doctor. Déjeme lo veo. Aquí acudo a la experiencia, yo creo, de todos. Pero sí me entienden Sí, claro. el tema, como para poder enganchar a que ciertas personas, si bien esto no va a tener tanto mérito para CONACYT, sí para PRODEP, por ejemplo. Y los que estén buscando el tema de perfil PRODEP puedan colocar escritos, ¿no? Eso podría ser interesante. Y bueno, yo nada más añadiría una mera cuestión de redacción, pues poner que es una publicación periódica o de periodicidad semestral y de plataforma digital. Que eso vendría nada más en el encabezado de la convocatoria. Quizás también podríamos ahondar un poco sobre cuál es la vocación de la revista, porque también es una declaración hacia dónde se quiere llevar el proyecto. Entonces, esto lo pongo solamente sobre el tintero. Me parece que está muy bien establecido en relación a lo que señalamos en la reunión próxima pasada, pero no sé si tenga que tener una declaración un poquito más profunda sobre qué se espera de esta revista, por ser la primer convocatoria. Eso sería.
El doctor Oliver también había pedido la palabra hace un rato. Sí, gracias, muy brevemente. Y digo, yo estoy de acuerdo con lo que han comentado. Los elementos que Brisa señala son importantes y si hay que hacer esas modificaciones, sugiero. Y también creo que es una discusión importante la que el doctor Librero señala. De cualquier caso, mi aportación más bien iba en términos de lo que se había discutido con respecto a la firma de la cesión de derechos. Creo que sí es importante verlo y aquí no conozco mucho del tema, pero una razón por la que esta firma de derechos se realiza es porque en primer lugar, para que la revista pueda publicar el trabajo, digamos, y difundirlo y entre sus redes y, en fin, pasarlo por todo este proceso y con todo esto con la autorización del autor. Pero por otro lado también recordemos que muchas revistas a veces le solicitan al autor que no puede divulgar el artículo que al final terminó siendo publicado. Recordemos que el artículo cuando inicia, sobre todo los académicos, cuando se somete un artículo, en todo este proceso hasta como sale y es publicado, pues son dos productos prácticamente diferentes. Y en algunas revistas, el primer producto, el que el autor somete, tiene completa libertad de divulgarlo, de moverlo, de prestarlo, de ponerlo en su página web, en fin. El último, el que se publica, no, porque ese ya pasó por una revisión de pares que además introdujo nuevos elementos y además tiene el diseño de la revista. Muchas revistas solicitan que ese último producto no se publique de manera masiva por parte de alguien más, con excepción de la revista. Y por eso también la cesión de derechos en parte funciona para que esa revista pueda tener, digamos, completo control, por lo menos de un tiempo, ¿no? Quizá un año, 18 meses, depende de la revista. Pero yo creo que en este caso nuestro, dado que estamos en una entidad pública, financiada con recursos públicos, yo creo que no deberíamos de solicitar este embargo del artículo publicado y deberíamos de dejar libertad para que el artículo final publicado pueda ser divulgado y distribuido no solamente por la revista, sino también por el autor, que el autor pueda también hacer su parte. Entonces, de tal forma que la cesión de derechos, sugiero, también sea lo más ágil posible y que cuidemos que la cesión de derechos no arroje esta señal a los autores de que el artículo tiene este embargo que normalmente solicitan las revistas, y en este caso pueda ser una distribución más ágil, y eso quizá ayudaría también a publicitar un poco mejor la revista. Hasta ahí mi comentario. Gracias, doctor. Entonces, haríamos la anotación de ver de qué manera se podría evitar el embargo del texto, ¿no? Para que el autor quede en control. Sí, aquí lo que establece la leyenda al final es que la Secretaría se reservaría el uso de reproducir y comunicar el material de los autores para fines académicos o de investigación relacionada con los temas de combate a la corrupción y fomento o difusión de la cultura de la legalidad a través de la revista. Para cualquier otro uso debería solicitar la autorización del autor. Revisaríamos con el área jurídica si esto implica que el autor se encuentra restringido o limitado en su derecho al manejo de la obra. El doctor Libereros pide el uso de la voz. Adelante, doctor Libereros. Sí, gracias. Sí, creo que es un tema importantísimo lo que dice el doctor Mesa. Y aquí habría que revisar, yo lo que he visto es que la gran mayoría de instituciones públicas que están realizando esfuerzos editoriales,
pues obviamente como son con recursos públicos también, pues no están sujetos a una dinámica de lucro. Hay tipos de licencias que se establecen, por ejemplo, si revisan lo que se llaman Creative Commons, para ver forma en la cual se puede respetar el derecho moral, sobre todo otorgando el reconocimiento a los autores y diría también en ciertos casos, podría ser incluso al propio secretariado por el tipo de trabajo que se realiza. Entonces, esto es una buena opción para explorar. ¿Por qué? Porque aquí es importante, repito, el tema de derechos morales, no tanto derechos económicos. Derechos morales implican el reconocimiento de la obra al autor y además establecer pues la integridad del texto. O sea, conforme se fue sufriendo el proceso de modificación con las recomendaciones que se pueden emitir, pero bueno, el texto una vez que se autoriza, pues no puede modificarse. Es decir, esa es una de las características. Y este tipo de licencias permite que el texto se vaya reproduciendo siempre que se respete ese tipo de derechos, que son los derechos morales. Y como no va a haber aquí, o no por necesidad, una explotación económica, pues creo que podría ser una buena opción. Aquí en la leyenda, si se aprecia en la parte final, lo que se está restringiendo sería la publicación total del artículo. Sin embargo, lo que sí permite sería citar partes de los mismos, citando la fuente. Por ahí solicita el uso de la voz el doctor Salpa. Doctor Salpa. Sí. Me quiero referir a lo de la nomenclatura, divulgación de corte académico. Creo que a lo mejor se podría buscar algún término mejor, pero la idea es esa. Yo he escuchado los términos divulgación académica, divulgación científica, en el sentido de precisar que no se trata de una revista científica como las que pues, se publican en las universidades, etcétera, sino pues no sé cómo llamarle, una revista de divulgación seria, académica, científica, etcétera, pero que no tiene los mismos, podríamos decir, ni el mismo formato, ni los mismos requisitos que un artículo científico. Entonces, podría buscarse a lo mejor otro término que diera a los posibles autores una idea más clara del tipo de artículos que estamos buscando, pero en la sesión pasada en esa idea habíamos quedado. Y yo recuerdo también que las instancias como CONACYT o PRODEP también valoran estos artículos de divulgación, pues no recuerdo el término, divulgación académica, divulgación científica, etcétera, y no nada más los artículos científicos propiamente dichos. Eso es lo que quería comentar. ¿Tendrá usted, de casualidad, doctor, el dato de alguna revista que estuviera en esta situación? Porque, bueno, por un lado, nosotros queremos publicar trabajos y por el otro sabemos que algunos insumos para los trabajos que se pudieran presentar, lo que buscan es específicamente una revista que sea con un corte arbitrado. ¿Tendrá usted a la mano alguna idea para investigarlo y que posibilite a esos probables articulistas acceder al arbitraje o al reconocimiento del CONACYT? Realmente no lo tengo aquí a la mano. Yo había puesto los ejemplos de las revistas Nexos, Letras Libres, Este País, que publican, digamos, artículos de fondo, le llaman ellos, artículos de fondo
que no tienen los mismos requisitos de una revista científica, pero en los que a lo mejor varios de nosotros quisiéramos publicar. Yo recuerdo que creo recordar que Oliver publicó ya no recuerdo si en Nexos o en Letras Libres, algo, Oliver, y yo he intentado tanto en Nexos como en Letras Libres y no he logrado, o sea, no es fácil tampoco publicar en estas revistas. Ignoro cómo se haga el proceso de arbitraje, etcétera, pero no tienen los artículos de estas revistas las mismas características que una revista de corte científico, pero sí se trata de artículos de fondo, no de artículos así muy ligeros, sino con bastante información, aunque sin los mismos requisitos de las revistas científicas. La consejera Camarena pide el uso de la voz. Consejera, si gusta. Gracias. Bueno, ahorita mientras comentaban respecto a este tema de la divulgación de artículos académicos, recordé que cuando yo tuve la oportunidad de trabajar como asistente de investigación en el ITESO, tenían una revista que se llama Xipetotec, que era del Departamento de Filosofía del ITESO. Y ellos, me parece un poco, no tanto tan apegado a la idea que nosotros tenemos, pero sí en una idea como de difusión de material académico con la idea de hacerlo llegar, digamos, más cercano a la gente o a la sociedad, sin tratar de, llamaban ellos como más bien suavizarlo, ¿sí? Sin tratar de banalizar la producción académica, pero tampoco, pues, decían ellos, suavizándola como mera divulgación, ¿no? Era como un punto medio. Ahorita busqué en la página a ver si tenían pues alguna palabra, como lo que quisiéramos encontrar, y no tienen como tal una palabra, ¿no? O sea, tienen, por ejemplo, que es una publicación semestral, que tiene como instrumentos la difusión y el acercamiento de reflexión filosófica, en este caso, y dice seria y rigurosa a problemas de diversa índole que el mundo plantea, y dice para hacerla llegar sin banalizarla como mera divulgación a todos aquellos que se interesan, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor sí me parece importante todo esto que comenta el doctor Libreros, para que a final de cuentas no utilicemos palabras que sean contradictorias, ¿no? Pero quizá no vayamos a encontrar como tal un término, sino es más bien toda una pues reflexión la que debemos de poner tanto en la misma revista como en la propia convocatoria de esta intención que nosotros estamos planteando. Y bueno, aquí más o menos pues este ejemplo que les leo, ¿sí? Gracias. Gracias, Belinda. Correcto. ¿Habría algún otro comentario o ajuste que se buscara hacer a esta versión de la convocatoria? No, no por el lado de la doctora Brisa. Francisco, tampoco. Doctor Salpa, doctor Libreros, no sé si por el lado de usted habría otro, ¿sí? ¿Algún agregado más, doctor? Adelante. Bueno, pues es un poquito cerrando y compartiendo lo que también ya se dijo. Sí, creo que sí habría que añadirle cuando menos que esta va a ser digamos, los trabajos tienen que ser sujetos a un rigor y que hay un comité que está analizando, cuando menos para que desde la entrada se pueda ver en la naturaleza de la revista que pues hay cierto rigor, pues sí, es rigor académico a final de cuentas, pero sin llegar a ser pues esa revista científica. Entonces, quizás sí valdría la pena meterle en la parte de la descripción de la naturaleza de la revista, pues que si es de periodicidad semestral, que si va a ser formato digital,
con estas características técnicas, ¿no? de rigor en el abordaje de los temas de interés que son, ya sabemos, el combate a la corrupción y la cultura de legalidad. Yo tengo un comentario también. Adelante, doctor. Y muy brevemente, respondiendo un poquito al comentario del doctor Genaro Zalpa y también el comentario de la consejera Brisa, en el proceso de revisión editorial, en mi experiencia, de una revista en artículos a profundidad, como menciona el doctor Genaro Zalpa, es un poco diferente, no es propiamente un doble ciego. En realidad, en mi experiencia, hay un editor encargado de alguna línea específica, recibe el artículo, no es anónimo, lo recibe con el nombre, conoce la persona que está escribiendo, puede recibir muchos artículos. Esta persona es la que, dependiendo de la coyuntura o el debate que quisiera ver reflejado en la revista, decide si se trabaja con algún artículo o no, incluso los puede ordenar. El autor, el editor en este caso, más que una revisión rigurosa de doble ciego, o sea, si hay rigurosidad en materia de, oye, aquí hay un señalamiento importante que debes de decirnos cómo lo sacas, en fin, no está necesariamente haciendo una valoración sobre la metodología o si el artículo está, digamos, ampliando el conocimiento en la materia, es más bien una revisión editorial sobre si la opinión es oportuna, si la opinión es fundada, hasta qué punto, en fin. También puede hacer recomendaciones sobre la estructura, motivado para que el artículo sea fácilmente digerible. Por ejemplo, esta parte no se entiende, te recomiendo mejor hacer este cambio. Ese es el trabajo que hace el editor. Y son sugerencias que el autor puede tomar o no, pero siempre está el editor también con la libertad de publicar o no. Es decir, es un proceso diferente al académico riguroso de doble ciego. Y al final el editor y el autor, digamos, acuerdan el artículo que será publicado hasta cierto punto, ¿no? Y el editor al final acepta el documento como hasta donde se pudo llegar a partir de n número de interacciones, pueden ser pocas, pueden ser muchas, y se manda al proceso de publicación. Entonces, por ejemplo, este podría ser el canal para aquellos otros artículos que no son necesariamente tan académicos, pero que sí son a profundidad y que no necesitan un trabajo de doble ciego. Y el trabajo de doble ciego pues sería diferente y básicamente aplicable a esos otros trabajos que tienen un interés más académico, pero repito, eso es un poquito mi experiencia, ¿no? Es lo poco que se da al respecto. Muchas gracias, doctor Mesa. Hay una última cuestión que me gustaría ver si se pudiera puntualizar. En las versiones previas del documento, antes de entregar los lineamientos editoriales, la convocatoria que tienen ustedes y a la que han hecho comentarios, originalmente esta preveía una serie de requisitos formales para los trabajos que se presentaran, que sin embargo fueron simplificados con motivo de poder darle entrada a otro, digamos, a otro curso de trabajos, otro género de autores que pudieran participar. Entre uno de los requisitos que eliminé de esta propuesta original, viene el tema de la extensión. La propuesta inicial sí tenía una extensión sugerida de los artículos, ensayos, que desde luego el número de páginas es algo arbitrario, eso probablemente
lo puedan acordar ustedes mejor que yo en base a la experiencia, pero no sé si en este sentido todos comparten el punto de vista de la extensión del número de páginas que se tendría que poner como un mínimo, y si sea un requisito infranqueable o no. Yo tratando de escuchar de alguna manera a otras personas enteradas del tema, he escuchado opiniones diferentes, ¿no? Algunos piensan que en ese contexto tal vez imponer una cantidad mínima máxima de páginas no sea lo adecuado, pero más bien lo que opinan ustedes, doctor Libreros. Usted tiene por ahí una opinión. Sí, gracias, gracias. No, yo creo que es definitivo, al menos desde mi perspectiva, y para darle orden a la publicación, que tenga que haber un parámetro de referencia mínimo y máximo para el envío de documentos, porque va a ser muy difícil establecer, digamos, puede ser que alguien mande un artículo de 80 páginas y puede ser alguien que mande uno de 10 y realmente si uno limita la concreción a un determinado número de páginas con ciertas características técnicas, pues también está enfocando el esfuerzo, si tiene que ser un esfuerzo de edición al documento para plasmar la información como lo está pidiendo el lineamiento editorial. Desde mi punto de vista, para mí sí es un requisito que tiene que establecerse, que quizás llegado el momento pudiese haber algún tipo de flexibilidad, digamos, si se pasa un poquito de un texto de 10 páginas que sean 10 y media, pues no creo que sea un problema, pero sí es un referente desde mi punto de vista a qué es lo que se puede enviar a la revista. Si ya además pensemos más adelante que haya números especiales, pues quizás ahí podríamos ser un poquito más laxos y decir, bueno, en esta edición especial vamos a recibir trabajos nada más con estas características, pues podría ser otra dinámica. Pero yo sí creo que tiene que tener orden la revista en cuanto, no podemos tener una edición de 80 páginas y una de 200, por ejemplo. O sea, me parece que no sería deseable. Claro que sí. Consejera Camarena. Sí. Yo tengo también una pregunta sobre, en el entendido de lo que hemos platicado, pues se van a establecer ciertos requisitos de acuerdo a diferentes trabajos que se vayan a recibir. Entonces, respecto a lo que es el tema académico, los artículos académicos, pues sí van a ser con todos los requisitos de una investigación formal, ¿no? Las palabras claves, el abstract, esta parte que pues sea incluso en inglés, español, resumen. Entonces, pues tomar a considerar eso. Creo yo también que cuando se elaboró la convocatoria aquí en la Secretaría, pues como estábamos en un tema de no sabemos mucho cómo vaya a ser, bueno, lo que comenta el maestro Quiles, ¿no? Cómo vaya a ser la respuesta de la sociedad en esta primera publicación. Entonces, pues creo que podemos poner, sí, como comentan, para que no está recibiendo luego artículos que son más tesis, en realidad, que artículos o ensayos, porque puede pasar. Sí, tener una extensión, igual podría ser también por caracteres, no tanto como por cuartillas. Creo que ya en muchas revistas lo mismo, más bien por caracteres. Y pues estar sujeto a que pudiera ser flexible de acuerdo a cuál es la respuesta pues sí, de la sociedad que mande sus artículos. Sería todo. Gracias. Gracias. La flexibilidad ahí en ese sentido, no sé si les parecería, si fuera uno de los requisitos a revisar por parte de la dirección, o quedaría en el consejero dictaminador que pudiera en algún punto determinar si la extensión de ciertos trabajos se había convocado para un mínimo de 15. Estoy repitiendo lo del tema de las cuartillas, pues no el número de caracteres o en el término en la medida en la que se determine. Y en lugar de 15 cuartillas, tiene 14, pero el consejero dictaminador ve que el trabajo, digamos, tiene mérito como para poderse divulgar, poderle
dar esa flexibilidad al dictaminador. En ese caso, no sé si les parecería bien que estableciéramos de una vez, digamos, en estos 4 formatos que estamos planteando para recibir los trabajos: ensayos, reseñas, artículos y casos de estudio. ¿Qué extensión les parecería adecuada o fijar, en el entendido en que cualquier número que yo propusiera sería absolutamente arbitrario? Yo creo que, bueno. Adelante. Yo creo que igual más bien eso podríamos investigarlo, o sea, como para no decir ahorita en este momento como números nada más al azar. Entonces, pues si quieren yo me propongo hacer igual una pequeña investigación sobre cuáles son los requisitos, bueno, la numeración de páginas o de caracteres que se utilicen en ciertas publicaciones, y pues igual la mandamos, o bueno, la mandaría al grupo para que después se pudiera decidir ahí en el mismo grupo de WhatsApp si el maestro Aquiles les parece bien la propuesta, ¿no? Para no decir ahorita un número como pues tan al aventón, ¿no? Sino que sea investigado. Correcto. No sé si les parece la propuesta de la consejera Camarena. Correcto. Correcto. Entonces, quedaríamos en ese acuerdo. Y ya si no existe algún otro ajuste, alguna otra precisión que quisieran hacer al respecto, yo me llevaría estos apuntes que me han hecho favor de retribuirme, igual para hacer una siguiente versión de estas bases, de esta convocatoria, y serían los 2 documentos que teníamos a revisión para esta reunión de trabajo. Sí. ¿Alguien tuviera algún otro comentario? El doctor Oliver se desconectó. En el chat, ¿qué tenemos de mensajes, por favor? Puso un mensaje, sí. En WhatsApp no he puesto nada. Hay que tomar. Si me pudieran pasar ese enlace. Sería copiarlo y pegarlo. Gracias por el comentario, doctor Libreros. Estamos tomando nota. No habíamos visto los comentarios del chat. Perdón. Correcto. Correcto. Entonces tenemos apunte por acá. Correcto, doctor Libreros. Gracias por la referencia. Entonces, pues, por lo que toca la revisión de los 2 documentos que habíamos previsto para la reunión de trabajo, sería todo. No sé si ustedes gustan agregar. No, yo estoy satisfecho. Muchas gracias con todos los comentarios. De todos, cada uno estamos haciendo una reflexión exhaustiva. Muchas gracias. No sé si habría que poner alguna otra fecha de reunión. Sí. ¿Alguna fecha que se les facilite para concretar estos comentarios valiosísimos? Y yo sí quisiera hacer, si me permiten, un comentario. Parecería, y así lo entiendo, que por la calidad con la que ustedes han presentado resultados, por lo propositivo que son en la construcción de investigaciones, pues esto es como una especie de pérdida de tiempo al inicio. Para nosotros es un gran aprendizaje
y pone las bases y los cimientos para crear una revista verdaderamente sólida. Y por eso agradezco su tiempo e incluso pues la generosidad con la que se conducen ante esta falta de pericia y de expertise que tenemos nosotros en generar una revista de este calado. Lo agradezco sobremanera y bueno, nada más pedirles si me pueden señalar la fecha en la que pueden generar la siguiente reunión para concluir con todas estos datos que hemos estado analizando, que estamos tomando nota y que haremos la propuesta definitiva en la próxima sesión. Yo quisiera, si me permite el maestro Aquiles, proponer una fecha en razón de que, bueno, ya el licenciado Pariset trabajaría ya la propuesta final. Creo que pudiera ser el lunes 24, también por la mañana. No sé si a alguien se le dificulte. No sé si les parezca bien o gusten otra fecha. ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Les parece a las 10 de la mañana, maestro? ¿Está bien? ¿Sí? Sin problema alguno. ¿Todos de acuerdo entonces? Okay. Doctora Brisa y doctor Libreros, ¿sí están? ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno. Muchas gracias. Entonces quedaría esa fecha, se les enviaría de nuevo el enlace de Zoom para, bueno, y previamente la convocatoria por parte del licenciado Pariset y yo lo que me comprometí a enviar. Voy a tratar de enviar el documento de la convocatoria en la versión 5, a más tardar el día 21 de agosto. Bueno, no queda para el lunes. Voy a tratar entonces de enviarlo a más tardar El viernes 17. Si es lunes 24, el viernes es El 21. 21, sí, perdón. Sería tratar de enviarlo el martes 18. A más tardar la convocatoria en su versión 5 con los ajustes que nos ha propuesto el día de hoy. Si les parece, ya para que tengan 3 días y medio para poder analizar esas últimas precisiones que se hicieron, que ya son más puntuales. Si les parece correcto. Adelante. Y sería todo por mi parte. Pues muchas gracias como siempre. Muchas gracias como siempre por su tiempo y por todos los valiosos comentarios que nos dan, que seguro harán una extraordinaria revista. Muchas gracias a todos y nos vemos el día 24 de agosto a las 10 horas. Hasta luego. Excelente tarde. Hasta luego todas y todos.